Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, de nuevo acá en el personaje de la semana de Caracol Radio, una producción del servicio informativo de Caracol Radio para todas las plataformas informativas de esta empresa del Grupo Prisa. Hoy vamos a hablar de cine, vamos a hablar de arte, de cultura y por eso nuestro personaje de la semana es Yesenia Valencia. Yesenia, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros en Caracol Radio. No, Alfonso, a ti gracias por la invitación. La invitación y la razón de que sea el personaje de la semana es porque esta semana que empieza el jueves 25 de septiembre viene una nueva edición del Smart Films Festival, un festival que de alguna manera es un milagro casi o una idea por lo menos loca, que es eso de hacer cine con celulares. ¿Qué es el Smart Films para quien no lo conozca, Yesenia? ¿Y qué se verá este año en una nueva edición del festival? Alfonso Smartfilms es el festival de cine hecho con celulares que nos inventamos con unos amigos hace 11 años. La iniciativa nace porque pues yo siempre he sentido que el cine es excluyente, por muchas razones. Uno, porque cuesta mucho producir nuestras películas. Dos, porque somos de nicho. Entonces, realmente como que en el momento en el que quieres contar tus historias no tienes el chance. Así que dijimos, ¿por qué no democratizamos el cine? Hagamos que todo el mundo tenga derecho a contar su historia. ¿Y con qué? Pues con lo que tenemos al alcance de nuestra mano, que es un celular. Así que ahí nace Smartfilms, nos inventamos categorías. Tenemos categoría juvenil, aficionada, profesional, para personas en condición de discapacidad, categoría solo para mujeres, formatos digitales como el film minuto vertical, film minuto horizontal, reto al guión. O sea, son miles de categorías y este año cerramos ya con 2.750 y algo cortometrajes, de los cuales 900 cortos van a arrancar esta semana a estrenarse a partir del jueves. Vamos a estar en Cinemas Procinal estrenando 900 cortometrajes, que eso no lo hace ningún festival del mundo. Y vamos a estar en el centro comercial Vima, así que pues allá la gente va a estar muy contenta y vamos a ver mucho cine hecho por personas comunes y corrientes contando sus historias. Bueno, empecemos por esa invitación para la gente que está en Bogotá, que viene a Bogotá la próxima semana, que va a estar el próximo fin de semana por acá en la capital. Cuando vaya, ¿qué hace? ¿Paga una entrada? ¿Está cuánto tiempo? ¿Cómo funciona para un espectador el festival? Mira, si participaste en nuestro festival, hiciste cortometraje o has estado en alguna agenda académica o has hace parte de la comunidad SmartFilms, como la denominamos nosotros, la acreditación es completamente gratuita. Pero si no, si dices, no, simplemente me muero de ganas por ir a ver a Fernando Trueba, a su conferencia, qué sé yo, y quiero ir, entonces se pueden acreditar en smartfilms.com.co y cuesta 350.000 pesos los 3 días. Vas a tener programación desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Van a ser 4 escenarios principales. Vamos a tener nuestro Summit Short Films, que es precisamente 10 salas de Cinemas Procinal que van a estar presentando cortometrajes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a tener nuestro Summit Academic, que es donde vamos a tener charlas, conferencias. El título este año es Que lo artificial no te quite la inteligencia. Entonces está súper enfocado en cómo vamos a combatir esa inteligencia artificial en temas de derechos de autor, en temas de creatividad. Entonces, como entender en temas de animación, entonces como entender un poquito ese ejercicio de qué va a pasar. Entonces hay charlas, conferencias, debates. O sea, eso va a estar buenísimo sin parar, o sea, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a tener también un espacio, un Summit Cultural y Music, que va a ser un ejercicio muy lindo donde van a haber bandas emergentes, DJ. Entonces ahí también va a haber una diversión muy linda. Y está nuestro Summit de Experiencia, que va a ser un tema de stands. Entonces eso va a estar muy rico y allá los esperamos. Bueno, alcanzó ya Yesenia a hablarnos de uno de los invitados, que es Fernando Trueba, Sí, el director español. También está Cuba Gooding Jr., que es un ganador de Oscar, sí, que no tan seguido tenemos ganadores de Oscar en por Colombia. estos lados. No, pero Fernando Trueba también ganó Oscar. Bueno, Fernando Trueba también ganó Oscar y viene con más frecuencia también. Y Pedro Solís también. Y Pedro Solís, que Bueno, es ¿qué ganador viene de a hacer premios cada uno Goya. de ellos? ¿Por qué están invitados? ¿Cómo los conseguí? Alfonso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues venimos a traerlos para que nos den su voz, que es realmente lo que más nos importa, que le den la voz a todos estos jóvenes realizadores, que finalmente cuando uno arranca, ya hoy en día no es tan difícil, ¿sabes? Pero hace 10 años cuando yo empecé a hacer cine con celular, más o menos era la loca,
estás loca, cine con celular, ¿qué te pasa? Reacciona. Entonces ya hoy en día no, ya hoy en día entendimos que muchos productores de contenido lo hacen con celulares, pero aún así pensar en hacer cine con celular sigue haciendo mucho ruido. Entonces vienen como jurados, vienen a mirar cortometrajes, vienen a exponer su punto de vista, vienen a enseñarle a estos nuevos jóvenes realizadores lo que significa tener en sus manos una película, lo que significa contar una historia. Entonces eso va a estar muy chévere y por supuesto que vienen a hablar de sus carreras y de lo que han hecho en sus vidas y eso también para nosotros es fundamental. Bueno, ya que usted misma, Yesenia, se ha calificado como de loca hace 11 años cuando le dio por hacer esto, aprovechemos para hablar de Yesenia Valencia. La gente la conoce, usted es actriz antioqueña, ha estado en papeles muy destacados. Creo que el último más destacado por el que casi todo el mundo la recuerda es por su actuación en Rigo, como la mamá de la novia de Rigo, de Michelle. ¿Cómo combina eso de hacer actuación con esta labor que es una labor de gestión y dirección cultural que es súper demandante en tiempo? No, pues organizando mucho el tiempo, entendiendo que hay que tener equipo, que hay que tener apoyos, que hay que tener ayudas. Entonces, nada, pues cuando yo tengo que realizar este tipo de proyectos que me consumen mucho tiempo, tengo un gran equipo también detrás que está apoyando fuertemente, que es mi empresa, que son todas las personas que nos colaboran sacando adelante SmartFilms, que te voy a decir, son más de 46 personas trabajando para este festival durante todo el año. Entonces, digamos que esa parte pues se vuelve muy interesante también porque no soy, digamos, yo siempre digo, yo soy la cara bonita de este festival, pero finalmente hay muchas caras lindas y hermosas que están detrás del festival apoyándome. La televisión es ardua y genera mucho sacrificio y mucho trabajo, pero yo digamos que entre escena y escena tengo mi celular, cuadro reuniones, entonces estoy trabajando en conjunto cuando hago eso. Precisamente por eso renuncié a MasterChef, porque ya en MasterChef realmente ni siquiera ese espacio lo podía hacer. O sea, era un ejercicio donde ya ni siquiera podía cuadrar o tener el celular a la mano y creo que ahí fue cuando ya entendí y me di cuenta que definitivamente SmartFilms también era una gran prioridad en mi vida. Bueno, aprovechemos ese MasterChef que usted lo ha explicado mucho y ya acaba de explicarnos. Yo no quiero que volvamos a contar lo de MasterChef, que además la temporada sigue en desarrollo y bueno, el programa va allí con sus cosas. Pero un poco quiero ver es la visión que Yesenia tiene de la cultura y del hacer cultura y del entretenimiento. En otro escenario usted me contaba del choque que fue llegar a hacer este reality. ¿Cómo ve usted, Yesenia, el entretenimiento? ¿Cómo ve la cultura, lo que debe significar para una persona del común en un país como el nuestro? Yo creo que tenemos que empezar a hacer más festivales, más oferta cultural, más obras de teatro, hay que traer los ballets del mundo entero y hay que empezar a ofrecer otro tipo de entretenimiento. Si tú analizas el colombiano, su manera de divertirse es viendo televisión o yendo a un centro comercial a comerse un heladito los fines de semana. Y creo que sí, indiscutiblemente necesitamos contarles que hay otra oferta cultural, que hay obras de teatro, que hay espectáculos musicales, que hay, porque digamos que por eso cuando pasa un concierto, finalmente pues la gente paga la vida entera por ir a un concierto. El entretenimiento es súper importante en los seres humanos y el entretenimiento no puede ser una cosa que se deje ahí, cuando se puede, cuando se tiene, cuando se quiere. No, el entretenimiento es fundamental. En la vida de los seres humanos. Es la manera de descansar, es la manera también de culturizarse, es la manera de conectarse con una sociedad, de conocer toda nuestra idiosincrasia. Entonces a mí sí me parece súper importante que los colombianos podamos subir nuestra oferta en temas de entretenimiento, podamos culturizar mucho nuestras audiencias. Y hay que ir a cine, hay que ir a ver cine colombiano, hay que ir a ver nuestras historias. Entonces yo creo que todas esas cosas están todavía por construir y todavía por hacer. Con esa idea, Yesenia, hacer cultura, emprendimiento cultural en Colombia no es fácil. Muy seguido tenemos que contar historias de revistas, publicaciones, festivales, que tienen un tiempo y mueren. Em, Primero, ¿cómo logra mantener Smart Films? Y segundo, ¿cómo podríamos hacer para darle más vida a tantas expresiones culturales que nacen y tienen un tiempo efímero? Alfonso, yo la tengo súper clara. Mira, yo hubiera desaparecido si yo no entiendo que Smart Films había que manejarlo como una empresa y que había que montarle un modelo de negocio y que había que ponerle un contador y que había que ponerle un abogado y que había que manejar esas finanzas con mucha responsabilidad. Entonces, para mí fue súper importante
cuando me dicen, Jesse, tienes un festival de cine y cuál es tu modelo de negocio. Incluso cuando entré, ahí fue cuando empecé a conectarme mucho con el mundo del emprendimiento y con el ecosistema del emprendimiento, porque me hacían preguntas que yo decía, modelo de negocio, ¿eso qué es? ¿Eso con qué se come? Y bueno, Alfonso, me tocó capacitarme, me tocó hacerme un MBA en temas de negocios y entender que la única manera de poder brindar, por ejemplo, como nos pasa en este momento, 46 empleos directos y más de 300 empleos indirectos, un festival que tiene modelo de negocio, un festival que ya lleva en capacidad de sostenerse durante 11 años, fue porque tuvimos que darle un manejo completamente empresarial. Y es muy lindo porque yo decía, qué delicia poder tener una empresa o tener un negocio que cambia vidas, que hace aporte cultural, que transforma. Entonces, ¿qué más le puedes pedir a la existencia? Entonces, creo que el camino fue ese, el camino fue entender que definitivamente hay que manejarlo como una empresa y hay que montar toda una estructura para que pueda ser sostenible en el tiempo, porque si no las ideas lindas y las transformaciones lindas mueren rápidamente y no tenemos cómo sobrevivir. Entonces hay que empezar a darle el toque a esto que yo siempre digo, y es más, en SmartFins nosotros, con SmartFins Medellín, que el año pasado por primera vez hicimos un festival exclusivo para una ciudad y fue Medellín, y ahora estamos haciendo SmartFins Barranquilla. Lo que hacemos con estos festivales locales es que a los participantes no simplemente les damos el show que les encanta, o sea, obviamente el festival les fascina, pero también les damos capacitaciones para que sean emprendedores con el celular. Y es como yo puedo con un celular armar un negocio, sobrevivir y vivir de la industria audiovisual. Porque yo siempre me preguntaba, yo decía, pero ¿por qué un abogado es abogado desde que se gradúa hasta que se muere? El médico es médico desde que se gradúa hasta que se muere. Y nosotros los actores somos actores 3 meses. Otros 3 meses venda ropa. Otros 3 meses monte un restaurante y quiébrese. Sí, o sea, era una inestabilidad total y absoluta. Y yo decía, ¿y por qué? ¿Y por qué nosotros no podemos vivir de esto? Porque hay que montar industria. Y la única manera de montar industria es que entendamos que el arte también puede ser una industria creativa que aporte al motor económico de Colombia. Hablemos algo más de esos festivales más pequeños por ciudades, el de Medellín, el de Barranquilla, que va a ser nuevo o es nuevo. Sé que también está buscando acercamientos por Cali, por Bogotá, quizás por otra ciudad. Cuénteme de esos acercamientos con las ciudades del país, cuáles son las fechas que ya tiene confirmadas, cómo son esos festivales más pequeños. Bueno, mira, a mí el año pasado me empezó a sonar que ya estábamos cumpliendo 10 años y que yo quería empezar a renovar SmartFins y que sentía la necesidad también de poder generar otro nivel en nuestro festival y yo decía, ¿por qué no volver a los jóvenes emprendedores con el celular? Todos sabemos que el 92% de la economía de Colombia se mueve a través del comercio popular. Pero el comercio popular no tiene transformación digital. Entonces el hecho de que no haya transformación digital implica que el señor tendero pues le vende a sus vecinos y ahí se queda. Pero cuando empiezan a llegar los de uno, los éxitos, pues los tenderos se van limitando y se van quedando, incluso muchos han muerto por eso. Entonces yo dije, no, hay que empezar a llevar también la innovación al comercio popular. Entonces dije, ¿qué pasa si me voy a las ciudades? Y en las ciudades hacemos un ejercicio mucho más personalizado, pero a gran escala. Y logramos capacitar jóvenes, no solamente para que aprendan a producir contenido y vivan el festival y se ganen premios, sino para que arranquen un proceso en temas de emprendimiento, porque yo sí quiero como devolverle a la gente que hace gestión cultural o hace mundo audiovisual todo lo que yo aprendí en temas de emprendimiento. Y así fue. Entonces me fui, me le senté al alcalde Federico Gutiérrez, que no lo dudó un segundo, me dijo, Jessy, arranquemos. Y te voy a decir, o sea, se montó él y me dijo, yo te pongo 2.000 pelados. Después se montó Coca-Cola que puso 500, después se montó Transfilla que puso 300, Cámara de Comercio, Fenalco Antioquia, y empezamos a hacer una vaca entre muchos y nos unimos y logramos capacitar 4.000 jóvenes en Medellín. Alfonso, adivina la tasa de deserción. Me imagino que de esos proyectos casi siempre es alta. ¿Cuál sería ya la deserción? Cero. O sea, Puedes creerlo. ninguno se retiró de No, 4.000 muchachos en puedes ese proceso. creerlo. O sea, ¿Cuánto qué tiempo duraron con emoción. eso? Son 3 etapas. La primera etapa son los 4.000 jóvenes que los capacitamos durante una semana, 2 horas diarias. Ellos están de manera presencial, los profesores están de manera virtual. En un mes capacitamos 4.000 jóvenes. De esos 4.000 jóvenes ellos se van a hacer cortometrajes y de esos cortometrajes nosotros escogemos los mejores y sacamos los 400 jóvenes que llevaron los mejores cortometrajes que pasan a otra siguiente fase, que es un bootcamp que hacemos en la Cámara de Comercio y ahí ya les llevo a Dago García, les llevo a Víctor Mayarino, a Mauricio Nava,
nuevas, entonces ellos les califican los cortometrajes en vivo y en directo, ahí sacamos los ganadores, el puesto número 1 se lleva 10 millones de pesos, el segundo se lleva 5 millones de pesos, el tercero se lleva 3 millones de pesos, y ahí sacamos 40 jóvenes que pasan a la siguiente fase, que es la etapa de emprendimiento, donde les enseñamos marketing digital, les enseñamos modelos de negocios, costos, les enseñamos a hacer contratos con ChatGPT, entonces se hace como un trabajo de emprendimiento muy bien, y ahí de la mano de Fenalco Antioquia los conectamos con el comercio popular. Te voy a decir, en este momento tenemos más de 70 jóvenes que ya están facturando, incluso hay unos que ya facturan entre 2 y 10 millones de pesos mensuales gracias a este proyecto. Entonces, con el éxito que tuvimos el año pasado, Medellín repite este año con 4.000 jóvenes, y se nos montó la alcaldía de Barranquilla, que nos dijo, listo, yo voy con 5.000, y la alcaldía de Barranquilla se montó con 5.000 jóvenes. Bogotá arranca ahorita, el alcalde nada que me para bolas, alcalde, páreme bolas. Nada, me imagino que está muy ocupado, pero la Cámara de Comercio de Bogotá sí, y nos dijo, listo, arranquemos chiquitos y arrancamos con 1.000 jóvenes. Vamos a arrancar este año con 1.000 jóvenes en Bogotá, de la mano de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y Cali tampoco me para bolas. Entonces, pero ahí vamos. Llevando el Smartfilm a Eder, a Galán, que algún día le pararán bolas. Algún día me darán la cita que tanto estoy esperando. Estamos en el personaje de la semana de Caracol Radio. Estamos hablando con Yesenia Valencia, actriz colombiana, directora, el alma, la fundadora, el espíritu del Smart Films, que empezará en Bogotá este jueves, y estará jueves, viernes y sábado en salas de Procinal, en Vima, para todos los que quieran venir a ver cortometrajes, ficción, historias de cine hechas con celular. Hemos hablado del festival, hemos hablado de la actividad de Yesenia, de su industria, de su trabajo, de su conocimiento. Hablemos de su vida antes, Yesenia, porque he contado que usted viene de Medellín. Bueno, y entonces usted la conoce como actriz, y bueno, y la fama que normalmente alguien va haciéndose en el camino del espectáculo, de la farándula, del arte. Pero ¿de dónde viene Yesenia? ¿Dónde fue su vida? ¿Dónde empezó su infancia? ¿Dónde la pasó en Medellín, Yesenia? Alfonso, yo nací en la Comuna 13 de Medellín, ahí pues me crié hasta los 17 años, niña feliz, niña de barrio, de las que corría, de las que hacía muchas cosas, pero finalmente pues esto es más o menos 1996, donde la violencia ya llega a un nivel muy alto, donde ya definitivamente se vuelve muy crítico estar ahí, pues me mataron el novio, me mataron amigos, y empiezas a sentir que es una violencia que ya no logras soportar. Entonces, muy chiquita, de 17 años, le dije a mis papás que me quería ir. Obviamente era una niña catalogada bonita, y cuando una niña es catalogada bonita en una zona vulnerable del país, pues ¿qué más le espera? Ser reina. Entonces yo no podía ser la excepción, entonces fui reina, y como fui reina me gané un reinado. ¿Reina de qué y reinado de qué? Bueno, estuve en Miss Mundo Antioquia, estuve en el Reinado Nacional del Folclor, porque pues también era bailarina, y no me lo gané, me quedé tercera princesa, y como toda mala perdedora me robaron el reinado. Entonces recibí un dinero, recuerdo que eran como 2 millones de pesos, y el sueño de una niña de una comuna casi siempre es comprarse una moto. Era como, ay, yo quiero la moto. Pero la violencia fue tan fuerte que ahí decidí y dije, no, me quiero ir, porque pues mi papá es panadero, mi mamá es ama de casa, entonces mi papá me dice, pero ¿cómo va a vivir en Bogotá? Yo no tengo con qué sostenerla. Yo le dije, papi, yo me voy a ir con estos 2 millones de pesos, algo haré. Y así, cual campesina, llegué con la cajita a Bogotá con 2 millones de pesos, y desayunaba, no almorzaba, si almorzaba no comía. Logré entrar a una academia de actuación. En la academia de actuación logré ser la profesora de baile, porque pues yo venía muy bien en ese tema, porque pues había sido bailarina, había estado en el Ballet Folclórico de Antioquia, y ahí arranca mi carrera pues como actriz, a estudiar y a agarrarme esta ciudad que amo mucho Bogotá, le debo todo lo que soy, y aquí me construí. Entonces esa es mi historia, así salió todo. Y la Comuna 13 es una comuna pues que ha hecho un nombre bueno o malo según la época. Ahí poco a poco lo va cambiando. En Colombia sí, con una mucha mejor imagen de lo que tenía antes. Pero la Comuna 13, sobre todo por los años que usted nos ha contado, Yesenia, la recordamos mucho por la Operación Orión, ¿no? O sea, usted tuvo que vivir directamente esa operación, que aún hoy todavía se investiga, aún hoy todavía tiene muchos mitos, aún hoy es muy polémica. Yo salí de la Comuna 13, y te voy a contar que eso fue más o menos, la Operación Orión tuvo que haber sido como en 1998 o algo así, porque yo recuerdo que yo logré sacar a mi familia de la Comuna 13. En el momento en el que yo saco a mi familia, o sea, ese día mis papás hicieron trasteo,
y al otro día fue la Operación Orión, o sea, fue así de impactante. No lo saqué de la Comuna 13, lo que pasa es que yo vivía en uno de los barrios más complicados, que es el 20 de julio, Independencia 2, o sea, una de las zonas más álgidas de la Comuna 13. Los logré sacar un poquito más hasta San Javier, donde arranca el metro, y bueno, como que ya era un espacio donde se podía respirar un poquito más de tranquilidad, y ellos que están saliendo hacia San Javier, y que pasa la Operación Orión. Y Alfonso, eso es muy, te voy a decir, era tanto el nivel de violencia, te voy a decir, mi hermanita, que en ese momento, hoy en día ya vive conmigo acá en Bogotá, mi hermana en ese momento pues era una niña, y a mi hermana le tocaba ver cosas horrorosas, cómo sacaban a tu vecino de la casa, lo amarraban, porque como no podía entrar ni la fiscalía, no podía entrar la policía, no podía entrar nada, entonces había una parte que era la escuela, donde ahí llegaban y mataban a la gente, a eso lo llamaban el matadero, ahí mataban a las personas para que les pudieran hacer un levantamiento. Entonces imagínate el nivel de violencia en el que está sometida esta población viendo esto. Entonces uno dice, yo entiendo todo lo que pasó con la Operación Orión y creo que sí murió mucha gente inocente, creo que finalmente pues son ejercicios de violencia terribles que uno dice, Dios mío, qué pereza que esas cosas pasen, pero yo creo que la Comuna 3 es una antes y después de la Operación Orión, porque es que antes sí estábamos absolutamente secuestrados de una violencia muy fuerte. Pues nosotros le decíamos los milicianos, y los milicianos pues eran los dueños del barrio, y toda la autoridad y todo lo que se hacía en ese barrio era lo que ellos decidieran. Entonces creo que finalmente pues hubo una explosión que cambió cosas. Y esto me gusta que lo contemos y que lo hablemos porque es cuando uno va entendiendo que las historias de este país se van entrelazando, que en estos días, por ejemplo, en los últimos meses hemos publicado muchas noticias de la investigación de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en la que llaman la Escombrera de Medellín, que justamente se supone tiene cuerpos de personas muertas durante esa época que Yesenia nos está contando. Así que nos pasa a todos los colombianos, tenemos historias de violencia, historias de dolor, historias de guerra, que una cosa que muchas veces uno puede pensar están en los titulares de los noticieros, pero no, está en las vidas de todos nosotros, de los que vemos todo el tiempo como usted en telenovelas de televisión y en festivales de cine. Y que usted nos contó que esa violencia, Yesenia, pues la llevó a irse, a querer buscar una situación para respirar mejor. En general, ¿cómo ve Colombia y cómo se siente con Colombia después de haber vivido tantas cosas y además ser una de las personas que invierte en Colombia y que tiene fe en Colombia? ¿Cómo la ve y cómo se siente? Quizás ahora respirando más tranquila que antes o también con algunas preocupaciones. Yo siento que Colombia es un territorio muy fértil. Yo te voy a decir una cosa, Alfonso, cuando yo veo las caritas de los jóvenes de Smartfins estrenando sus cortos, siendo escuchados, donde les damos voz, es una cosa que no tiene, o sea, no tiene precio. Yo te digo, yo me despierto, es más, aquí está nuestra jefe de prensa, Juanita, y todo el equipo sabe que trabajar en un proyecto como SmartFins hace que queramos hacerlo todos los días de nuestra vida porque nos damos cuenta y somos testigos fieles de cómo SmartFins cambia vidas. Entonces yo realmente creo definitivamente que lo único que tenemos que hacer es seguir caminando. O sea, hay que seguir caminando, hay que seguir apostándole a este tipo de proyectos, hay que seguir llevando la cultura y el arte. Mucha gente me pregunta, ¿tú por qué haces Smart Films? ¿Y por qué te dedicas tanto a Smart Films? ¿Y por qué incluso sacrificas cosas que te podrían dar más dinero, más fama, más portadas de revistas que un festival de cine? Y yo digo, porque a mí me salvó el arte. O sea, yo tuve la capacidad de ser una niña que pensó en una comuna y dijo, yo esto no lo quiero para mi vida y me voy a ir, porque mi mamá desde los 7 años me metió a la Escuela Popular de Arte de Medellín. Entonces yo iba, estudiaba danza, estudiaba teatro y me relacionaba con otras personas completamente distintas a las de la comuna. Entonces a mí me abrieron el mundo y me mostraron que había un mundo distinto, que el mundo no era simplemente el que me rodeaba, de los chicos que están en la esquina fumando marihuana, o de que era finalmente pues un panorama al que uno se acostumbra. Y yo no me quise acostumbrar. Yo recuerdo que yo miré todo eso y dije, de verdad esto no es lo que yo quiero, y arranqué. Entonces, ¿cómo no creer en Colombia? ¿Cómo no creer en los jóvenes del país? ¿Cómo no verlos? O sea, cuando yo te digo que este año llegaron más de 2.700 cortometrajes, participó un jurgo de gente, o sea, es porque si quieren, porque tienen ganas, porque hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un corto, hay que unir un grupo, hay que movilizar personas. Entonces son muchas las cosas que finalmente pasan. Así que yo todos los días tengo esperanza en Colombia y tengo esperanza en los jóvenes del país.
como son tantas historias que han pasado en 11 años, alguien que se interese quizás y que no conozca el festival, ¿puede verlas en algún lado? ¿Puede ver el archivo del Smart Films? Sí, los invitamos a que entren a Ditu. Ditu es una de las nuevas plataformas de streaming de Caracol. Ahí ustedes De pueden Caracol buscar Televisión, de tengo que Caracol aclararlo, que Televisión, es otra empresa, nuestros colegas, pero pueden entrar a YouTube claramente. pero tienen la misma marca. Bueno, eh, y Ditu es una plataforma streaming donde ustedes perfectamente pueden descargar la aplicación, es gratuita, no necesitas usuario, que eso pues es una súper ventaja, y ahí puedes buscar los cortometrajes de Smart Films. Es más, Fernando Trueba viene a ser jurado del Gran Smart Films. El Gran Smart Films son 7 cortometrajes del año pasado que llegaron a esa categoría y es nuestro máximo galardón, y él le va a calificar esos cortos en vivo y en directo a nuestros participantes. Entonces imagínate que un ganador del Oscar venga y te haga la evaluación de tu cortometraje en vivo y en directo. Eso pues no tiene precio. Entonces los invito para que los vean, ahí van a estar los 7 cortos del Gran Smart Films, y también hay una experiencia Smart Films para que vean cortometrajes hechos con celulares. ¿Alguna historia de todas estas, Yesenia, que recuerde especialmente? Bien sea por el contenido de la historia o por, como usted nos ha contado, por el cambio de vida que tuvo de su autor. Muchas, muchas, Alfonso. Mira, te voy a contar, yo siempre hablo de esta, lo que pasa es que me marcó mucho la vida, era el primer festival y llega un corto que fue hecho como una Mantel 3 megapíxeles, yo creo que eso ya ni existe, o sea, una cosa rarísima, y la historia era tan potente porque era nada más y nada menos que un pueblo de Colombia que se llama Chilví, que no aparecía en el mapa. Y ellos contaron cómo ellos eran invisibles y cómo ellos no aparecían en el mapa. Cuando nosotros vimos, es más, el periódico El Espectador lo tiene colocado en su página Colombia 2020. Chilví es un corto que nos impactó tanto y que fue tan poderoso en Smartfilms que hoy en día aparece en el mapa gracias a ese cortometraje. Entonces, esas son las cosas que uno dice como vale la pena tener un festival de cine con celulares donde todo el mundo pueda participar. Pero ahí tengo demasiadas historias. Una chiquitica, por ejemplo, esto es un corto muy lindo, una niña que su mamá la vendía desde que estaba chiquita y ella sufría mucho porque todos los hombres le tocaban su pelo hasta que un día se lo cortó. No quería que nadie más la tocara. O sea, historias que uno dice, Dios, este es el reflejo de las historias de Colombia. Y para nosotros esto se vuelve muy poderoso. Alfonso, mira, yo creo que hace 70 años unos campesinos no fueron escuchados y nació la guerrilla. Yo creo que la gente tiene que ser escuchada. Yo creo que lo que hace nuestro festival es que la gente puede sacar lo que tiene en su corazón y puede sacar lo que tiene en su estómago y lo puede mostrar a través de un corto y puede ser aplaudido y reconocido y escuchado. Y entonces todas esas cosas creo que hacen parte de que este festival realmente sea tan impactante. Nosotros fuimos catalogados como el festival más incluyente y democrático del mundo en el 2021 por la OMPI. Y una de las cosas que ellos evaluaron que fue muy linda es que nosotros siempre pedimos los detrás de cámaras de todos los cortometrajes, porque Smartfilms, aunque todos los festivales del mundo entero, lo más importante son las películas, es como la película, tiene que ser la mejor película. No, en nuestro festival lo más importante son los procesos. Entonces, independientemente de que el corto sea el gran cortometraje, a nosotros nos interesan mucho los detrás de cámaras, porque los detrás de cámaras nos muestran cómo fue hecho ese cortometraje y es la historia detrás de la historia. Entonces, para nosotros es súper importante y por eso dijeron, sí, son un festival incluyente, porque aquí lo que importa es la transformación de las personas. Yesenia Valencia es colombiana, antioqueña, actriz, bailarina, ex reina, artista y sobre todo la promotora del espíritu, el alma del Smart Films, que otra vez veremos por fortuna esta semana en Bogotá y en Colombia. Nos queda un minutico, unos segundos, Yesenia. Algo que recomiende que no se vayan a perder, por favor, en este Smart Films. No, no se pierdan nada. O sea, los cortometrajes están de muerte, la agenda académica está divina, pues como les dije, es que lo artificial no te quita la inteligencia y creo que vale la pena ir a conectarnos para que nos encontremos, para que se tomen un café, para que se tomen un whisky, para que se lo disfruten. De verdad va a estar espectacular, así que allá los esperamos. Arrancamos, como decías tú, el 25 es la inauguración, a las 5 de la tarde tienen que estar en el Centro Comercial Vima, que arranca la inauguración del festival y se abren las salas de cine oficialmente. Yesenia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos, por vernos. Invitadísimos todos al Smart Films desde este próximo jueves. Gracias. Gracias.